Muy buenas a todos. El vídeo que subí hace un par de días sobre la nueva ley que tenemos en España referente al vapeo creó muchas dudas y confusión, y por eso ahora mismo permanece en privado, pero he decidido grabar este otro antes de republicar el anterior para que sepáis todo lo que ha acontecido en los últimos años alrededor de esta ley, de dónde ha nacido, cómo ha ocurrido. Así que hoy os voy a contar una historia. Empezamos en el año 2011, antes de la gran explosión del cigarrillo electrónico en España, sin ninguna ley que lo regule, en un escenario de libertad completa, sin restricciones, sin prohibiciones, sin nada. No teníamos ni prohibición de uso en espacios cerrados, ni prohibición de venta online o regulación de espacios de venta, ni prohibición de venta transfronteriza, ningún tipo de impuesto o licencias para apertura de tiendas, tampoco limitaciones en los productos. Tampoco teníamos ninguna legislación al respecto de la publicidad y, por supuesto, tampoco teníamos ningún control de calidad ni seguridad en los productos. Podías comprar donde quisieras, vapear donde quisieras, comprar cuanto quisieras y vender donde quisieras. Todo era fantástico. Solo podíamos echar en falta un control de calidad y seguridad sobre los productos que nos metíamos en el cuerpo. Pero en cualquier caso, podríamos haber seguido así, ¿verdad? A lo largo de 2012 empiezan a surgir legislaciones por todo el mundo, y desgraciadamente ninguna buena. Por todas partes habla de prohibición, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, adopta una posición muy negativa frente al cigarrillo electrónico. Prohibición en Argentina, en México, en Nueva Zelanda, en Australia, en Singapur, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, saltan las alarmas en todo el planeta. Esta situación, en algunos países como Nueva Zelanda, se revertiría más adelante. Otros incluso están ahora en proceso de revertir esa situación, como por ejemplo México, y otros pues siguen peleando por conseguirlo. Incluso en China sobrevuela el riesgo de una prohibición completa al consumo. Antes de centrarnos en España, debemos ver lo que se ha hecho en Europa e incluso fuera de ella. Para empezar, nos vamos a ir al Estados Unidos de 2012, donde se sentó un precedente que sería la clave para las futuras legislaciones de todo el mundo. En Estados Unidos, aquel año, el avance del cigarrillo electrónico era asombroso, y la FDA, lógicamente, pues se fijó muy rápido en el sector, le puso el ojo encima para intentar comenzar una regulación y mantenerlo bajo su poder. Se llevó a los tribunales para que, en primer lugar, categorizaran el producto, que hasta ahora estaba fuera de toda categoría. Lo lógico habría sido hacer un nuevo punto para este producto, ya que era algo nuevo, no encajaba en ninguna parte. Pero nunca se dio opción a eso. La FDA quería nombrarlo medicamento, y los productores ganaron la demanda, por lo que a la FDA no le quedó otra que nombrarlo como producto del tabaco, y de esa forma seguir controlándolo. Al final, nos dieron una de cal y una de arena, y caímos en la categoría de tabaco. ¿Qué escoger entre lo malo? Pues lo menos malo, y eso es que era el tabaco, ya que incluirlo como medicamento habría significado que solo las farmacéuticas pudieran fabricarlo y comercializarlo. Además, bueno, claro, bajo sus estándares. En otras palabras, esto habría supuesto el fin del sector. Las farmacéuticas se habrían dedicado a lanzar productos de baja calidad hasta ir mermando poquito a poco el mercado y habrían acabado enterrando el sector en el olvido. Llegados a este punto, ya sí nos centramos en Europa, sin olvidarnos de esto ocurrido en Estados Unidos, porque como os decía, marcará las legislaciones de todo el mundo. Y llegamos a 2013. Escuchamos por primera vez esas siglas que nos acompañarían hasta el día de hoy y que seguramente lo sigan haciendo todavía muchos años más. TPD, Tobacco Products Directive. Ahora sí, había llegado el momento. En Europa ya se habían propuesto legislar el cigarrillo electrónico en el Parlamento Europeo. Y de igual manera, dos lobbies muy potentes, que volvían a ser los mismos, farmacéuticas y tabacaleras. Además, en este caso también, bueno, pues un pequeño incipiente lobby del sector independiente, los únicos que tienen acceso al Parlamento Europeo, nunca el consumidor, pujaban por llevarlo a su terreno. Al final, y debido también al precedente de Estados Unidos, veis por qué eso era muy importante, nos volvieron a incluir en la categoría de productos del tabaco. Big Tobacco se llevó otra vez el gato al agua, y la TPD fue aprobada definitivamente por el Parlamento Europeo en 2014. Repasemos un poquito esta ley. Se hablaba de nosotros en el artículo 20, ya que era una ley que regulaba otras muchas más cosas relacionadas con el tabaco, que a nosotros, por supuesto, pues ahora mismo no nos interesan. Pero sí que es muy importante, a pesar de que nos incluían como una categoría propia distinta del tabaco, lo que significa estar ahí dentro, precisamente ahí, en el marco de una directiva de tabaco, y por tanto ser un producto de tabaco.
La TPD imponía una serie de requisitos obligados para todos los países miembros, que ya hacen de por sí la regulación del cigarrillo electrónico un entorno muy restrictivo y, permitidme añadir, en algunos casos bastante absurdo. Botellas de líquido de máximo de 10 mililitros, 20 miligramos por mililitro, depósitos de 2 mililitros, prohibición de la publicidad. En fin, lo único que teníamos aquí positivo era la instauración del llamado registro de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga, que obliga a un estrictísimo control toxicológico de fabricación, de emisiones, de etiquetado y establece cánones de calidad y seguridad para el consumidor. Que eso al fin y al cabo a todos nos preocupa y a todos nos interesa. Era, como digo, la única parte buena. Pero es que además, por otro lado, la TPD abría la puerta a regular una serie de puntos dejándolos a disposición de cada estado. Estamos hablando de cosas como, por ejemplo, los lugares de consumo, los sistemas y lugares de comercialización, la venta a distancia tanto nacional como transfronteriza, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Llegados a este punto, hagamos una pequeña pausa y voy a repetiros, para que os queden muy claros, los puntos que limitaba la TPD. Teníamos limitaciones a los productos. 10 mililitros máximo en los envases de recarga, que son los botes de nuestros líquidos. Además tenían que ir a 20 miligramos por mililitro máximo. Teníamos una prohibición en la publicidad, promociones, patrocinios. Registro de productos, tanto para líquidos como para dispositivos. Esto implica unos controles muy exhaustivos de calidad, de proceso de fabricación, de emisiones, de toxicología, de etiquetados, etcétera, etcétera, etcétera. Además, estos productos deben registrarse en la Unión Europea 6 meses antes de su comercialización. Y a su vez, todos estos registros implican algo muy importante. No se puede vender producto no registrado en suelo europeo. Todo tiene que estar registrado con esos correspondientes análisis y además deben realizarlos los fabricantes y distribuidores de cada país antes de poner a la venta el producto en el mercado. Por lo tanto, se prohíben las compras a cualquier otro país. En otras palabras, aunque no se prohíba como tal, esto es una prohibición en facto de la venta transfronteriza al consumidor final, que es algo de lo que volveremos a hablar después, pero quedaros con esto, ya quedaba prohibido en la TPD en el año 2014. Para hacer esto, la Unión Europea exige a todos los países que las empresas de fuera de la Unión Europea que quieran comercializar sus productos se registren en Europa y comercialicen sus productos bajo los estándares de calidad y seguridad que ellos mismos imponen. En caso de que no lo hiciesen, el producto solo puede entrar a Europa bajo la figura del importador, que pasa a ser el responsable de registro del producto, claro está. Al final siempre tiene que estar registrado. Por otro lado, además, también esta TPD recomendaba prohibir, pero esto sí lo dejaba a libre disposición de cada país, la venta transfronteriza intracomunitaria, es decir, la venta que hace una tienda de Europa a los consumidores de un país distinto, pero siempre dentro de la Unión Europea, nunca desde fuera de la Unión. Pues ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni el Congo. Como veis, esta ley solo trae un punto bueno, y es que aporta seguridad a los productos. Pero ya veis también que la lista de puntos negativos es enorme, prohibiciones y limitaciones completamente desproporcionadas e injustas. Sabiendo que la TPD y sus regulaciones adjuntas en cada estado podían destruir esto que al final nos había salvado la vida a todos nosotros, ¿verdad? Y que ya muchos países, además, influenciados por el lobby del control del tabaco y el farmacéutico, se estaban planteando directamente destruir el cigarrillo electrónico, a principios de 2014, el movimiento activista pro-vapeo se despierta en Europa y comenzó con la Iniciativa Ciudadana Europea, que seguro que muchos recordaréis por sus siglas, EFVI, EFVI, European Free Vaping Initiative, un movimiento de usuarios, de vapeadores como tú, como yo, que pretendía frenar esa TPD, que claro, implicaba, como habéis visto, perder muchas de las libertades que teníamos, puesto que era una ley, esto es una opinión, claro, redactada desde la completa ignorancia hacia el sector. Este movimiento EFVI, repartido por toda Europa, consiguió recoger cientos de miles de firmas. En España, además, que lideró la iniciativa, hubo mucha gente que salió a la calle con los documentos en la mano para recoger firmas físicamente, de personas que además al explicar la situación se comprometían con el tema. Os imaginaréis que esto era una tarea muy ardua, era muy lenta, era difícil. Y además, desgraciadamente, no tuvo sus frutos, ya que desde el Parlamento Europeo no nos hicieron ni caso. Y llegados a este punto, todo parecía perdido. Pero surgió una nueva iniciativa en Reino Unido, que se llamaba No al Artículo 20, seguro que también muchos la recordaréis. Era algo muy diferente, porque no era una iniciativa que llegara de la mano de los usuarios, llegaba del sector empresarial, más concretamente de uno de los gigantes empresariales de aquella época, Totally Wicked.
Y esta empresa, Total y Wicked, presentó una demanda ante los tribunales europeos, algo que posiblemente les costaría una barbaridad de dinero. Pero bueno, al final es que era nuestra última esperanza. Se volvieron a recoger firmas, la gente se volcó, teníamos de nuestro lado además un grandísimo argumento, y es que esta ley atentaba contra el libre comercio, que como sabéis es una de las banderas de la Unión Europea. No podíamos permitir, por supuesto, que se limitaran estas compras y ventas desde otros países. Era injusto, y sigue siendo injusto, y claro, en este momento pues creíamos tener todas las papeletas para ganar. ¿Y qué ocurrió? ¿Recordáis que estábamos hablando de una ley de tabaco? ¿Recordáis lo que ocurrió en Estados Unidos y cómo sentó precedente para que se nos incluyera en esa categoría? Pues como muchos sabréis, las leyes de libre comercio europeas tienen algunas restricciones, como el alcohol, las armas, los medicamentos, y quizá precisamente la más conocida sea precisamente esta, la del tabaco, donde desgraciadamente, repito, estábamos incluidos. Y seguimos estándolo. Pues eso ocurrió. El juicio ante el Parlamento Europeo se perdió y en ese momento la venta transfronteriza en toda Europa se perdió. Quedaron prohibidas todas las compras fuera de la Unión Europea. Y se nos impusieron unas limitaciones que estaban fuera de toda lógica, puesto que todos sabemos que el vapeo no es tabaco. Llegados a este punto, hagamos de nuevo otra pausa. Y vamos a repasar brevemente cómo funciona esta TPD, esta ley europea, de cara a los gobiernos. Esta ley, por supuesto, es de obligado cumplimiento para todos los países miembros, para todos los países que forman la Comunidad Europea. Tienen que aplicarla en sus países, pero es que además esta ley deja abierta la opción a que cada país, si la considera insuficiente o si la considera incompleta, pueda añadir más prohibiciones, más limitaciones, más legislaciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Que habíamos perdido una batalla, la TPD estaba perdida, pero todavía podíamos perder muchas cosas más, ya que la TPD es una ley abierta que da unos puntos de aplicación a cada país, pero como digo, el país puede añadir tantos como quiera. Como por ejemplo, restricciones en los lugares de uso, la venta online, lugares y sistemas de comercialización en nuestros propios países, impuestos especiales en nuestros productos, o tasas de registro por producto notificado en cada país. Pero es que además la TPD incluye la recomendación de la prohibición de la venta transfronteriza intracomunitaria. Ojo que este también es un punto muy importante, pero para no mezclar volveré a él un poquito más adelante. Pero quedaros con que ya salió aquí. Por lo tanto, en este momento el conflicto ya se focaliza por países. Ahora ya la batalla estaba en casa y no en un lejano Parlamento Europeo. Y ahora sí, por fin, ya llega el momento de centrarnos en España, donde veríamos durante los próximos años pasar a nuestro alrededor, en nuestros países vecinos, diferentes legislaciones, que no eran otra cosa que diferentes formas de aplicar esa TPD. En algunos casos, como por ejemplo en Reino Unido o en Francia, eran aplicaciones de la TPD entre comillas buenas, ya que el gobierno del país no hacía casi ningún añadido y llegados a ese punto pues se podía tomar como una victoria para el país, porque frente a la TPD ya no se podía luchar y al menos no perdían nada más. Pero sin embargo también veíamos ejemplos en el otro extremo, como por ejemplo el establecimiento de impuestos en Portugal o en Italia, limitación de lugares de uso en Polonia, 5.000 euros por producto de tasas de registro en Dinamarca, o sin ir más lejos, el más reciente del que os he hablado hace escasos días, en Italia también, donde se pretende monopolizar el mercado, añadiendo a ese impuesto unas licencias por apertura de tiendas que reducirán el mercado a estancos, sí, habéis oído bien, a estancos. Y quizá a unas pocas tiendas especializadas que puedan permitirse las millonarias sumas que establezcan, que todavía no están fijadas. Y por supuesto todo esto acompañado de la prohibición completa de la venta online de cualquier tipo, incluyendo por lo tanto la transfronteriza también, claro. Pero mientras todo esto ocurría, ¿qué pasaba en España? Pues como muchos sabéis, en 2014 tuvimos una de las primeras leyes que afectaban al vapeo en España, y se limitaba exclusivamente a prohibir el uso de vaporizadores en transporte público, en centros hospitalarios, centros educativos y edificios de la administración pública. Pero ojo, esto no era la TPD, que todavía estaba pendiente de transposición, de aplicarse. Además, de forma paralela a todo esto, hubo leyes en ciertas comunidades autónomas, como por ejemplo la Ley de Adicciones en el País Vasco, que sentó un mal precedente, malísimo precedente, prohibiendo el uso de vaporizadores en cualquier espacio cerrado. Además, otras comunidades autónomas intentaron seguir el ejemplo, y afortunadamente en este punto el trabajo de las asociaciones consiguió frenarlo, al menos por ahora, porque ese frente sigue abierto. Por otro lado, en España ya contábamos con una ley antitabaco, que necesitaba ser remodelada para incluir el vapeo y aplicar la restricción publicitaria, puesto que ese punto de la ley europea entraba en conflicto con la ley nacional, y en estos casos la ley europea siempre debe de quedar por encima, siempre debe prevalecer.
Pero además, el año en que la TPD tenía que transponerse, tuvimos elecciones generales por partida doble, como ya todos sabéis, y tardamos casi un año en tener gobierno. Durante ese año todo se paró a nivel legislativo, e incluso puso a España en un serio riesgo de pagar una multa de la Unión Europea por no aplicar esta transposición o por aplicarla con retraso. Esto todavía está abierto. Si llegan a aplicar esa multa, como os estaréis imaginando, pues la acabaremos pagando todos los españoles con nuestros impuestos. En resumen, fuimos los últimos en Europa en aplicar la TPD. Con este contexto, durante los casi 4 años que ha durado la transposición de la TPD, esto que os acabo de explicar, nos hemos enfrentado con una serie de borradores de reales decretos, de anteproyectos de ley, de reales decretos ley, porque ojo, que no son lo mismo. Toda una serie de borradores que proponían de manera total o parcial la equiparación legislativa con el tabaco. Esto, ya os digo, eran panoramas terribles en los que perdíamos todos estos pocos derechos que aún nos quedaban. Seguro que muchos conocéis todos estos borradores porque se han ido publicando, pero por supuesto os los voy a explicar también aquí. Algunos de ellos implicaban la prohibición de cualquier uso en espacio cerrado, prohibición de la venta online e incluso querían hacer venta exclusiva en estancos. Imaginaros lo que podría suponer eso. Afortunadamente, este de la venta exclusiva en estancos, y tras muchos esfuerzos, no consiguió los apoyos necesarios y no salió adelante. Pero bueno, los que vinieron después tampoco fueron muy alentadores. Y con todo esto, ya llegamos al año 2017 en el que nos encontramos. Por fin, en junio se aplicaba la TPD en España. Una aplicación plana, sin añadidos. Pero no os dejéis engañar por eso, ya que esto simplemente era un trámite. Aún había que modificar la ley antitabaco de 2005, en la que querían darnos leña y querían meternos muchas más prohibiciones, regulaciones, limitaciones, llamadlo como queráis, que nos querían dar la patada, vaya. Personalmente, y creo que en esto estaremos todos de acuerdo, sin ninguna duda, el punto fundamental por el que había que pelear más fuerte era la venta online, porque sin eso el sector posiblemente hubiera sufrido un parón en seco. Y además cientos de miles de usuarios podrían haberse quedado aislados con grandes posibilidades de recaer en el tabaco, ya que no tendrían acceso a los productos de vapeo que le habían permitido precisamente abandonar ese tabaco. En este punto, por lo tanto, como os decía, había que pelear a muerte por salvar la venta online. Pero también hay que dejar claro una cosa. ¿Pensáis, por lo tanto, que en este punto habíamos ya salvado otros puntos como la prohibición de vapear en espacios cerrados o estábamos al salvo de impuestos? No. Por supuestísimo que no. Muchas veces la gente se olvida de que al igual que nosotros estamos peleando por conseguir una ley sin prohibiciones, sin restricciones, también tenemos del otro lado un bando más que pelea por lo contrario, por conseguir aplicar una ley más restrictiva. Y además, claro, pues con esta ley ninguno de los dos bandos estábamos contentos. Nosotros obviamente queríamos salvar la venta online y ellos no solo querían prohibir esa venta online, sino que además pedían introducir esos impuestos especiales, limitar su uso en espacios cerrados e incluso querían y quieren aislar el sector para su venta exclusiva en estancos. Y no estamos hablando de cualquiera, hablo de sociedades médicas antivapeo muy poderosas en España, como la SENFIC, como la CNPT, como la SEPAR, que siguen respaldándose nada menos que en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que esta a día de hoy ya no mantiene esa posición tan negativa que vimos hace unos años. Son sociedades, no obstante, que siguen financiándose en gran medida por parte de las farmacéuticas, que son los grandes, entre comillas, derrotados de esta guerra, como os recuerdo. Pero sí, derrotados sí, muertos no, ya que desde que perdieron aquella batalla en Estados Unidos, el principal propósito de este lobby ha sido destruir el sector. Como dicen los niños pequeños en el patio del colegio, si no me ponéis de delantero, como la pelota es mía, me la llevo a mi casa. Pues eso hacían las farmacéuticas y siguen haciéndolo. De nuestra parte estaba el movimiento social, esa gran masa de vapeadores que siempre hemos estado unidos peleando por nuestros derechos, y además algo muy importante, la ciencia, ya que como sabéis cada vez más estudios por todo el mundo nos dan la razón. Y ese concepto de herramienta de reducción de daños resuena en instituciones médicas y científicas a lo largo de todo el mundo. Y gracias al excelente papel desarrollado, entre otros, por el gobierno inglés en defensa de la reducción de daños, contábamos con un arma y todo un real colegio de médicos de un país entero como Reino Unido apoyando detrás. Por supuesto, sin olvidarnos de otros científicos alrededor del mundo, todo el movimiento que integra MOVE, entre otros, y que aglutina personalidades de todos los rincones del planeta, que defienden precisamente esto, el vapeo a través de ese concepto, la reducción de daños. Por parte de estas sociedades médicas, su carta de presentación pues quizá no sea tan bonita o tan idílica como la nuestra, pero sí que da mucho miedo, porque ellos lo que tienen de su lado es el poder y el dinero. Y ya sabéis, con poder y dinero puedes hacer lo que te dé la gana.
En este punto yo estoy seguro de que muchos incluso pudieron pensar que si la ley salía adelante tal cual estaba, aun perdiendo la venta online, no era una derrota completa, ya que al menos, bueno, pues como os decía, nos librábamos de esos monopolios, se nos permitía vapear libremente, pero personalmente creo que era una victoria absurda, porque prohibir la venta online en España pienso que hubiera supuesto la vuelta al tabaco de cientos de miles de vapeadores, habría sido sin duda un golpe mortal al sector que posiblemente nunca volvería a haber sido igual. Todo esto, por supuesto, se ha peleado, se ha luchado, se sigue haciendo, faltaría más, y se seguirá haciendo, intentando hacer que toda esa información que nosotros tenemos, real y verídica, llegue al gobierno, llegue a los medios, llegue a los partidos políticos, intentando que no escuchen esos cantos de sirena nada más y nada menos que de los lobbies más poderosos del mundo. Y con todo esto nos plantamos en el 17 de noviembre de 2017, es decir, en el viernes pasado, en el que, cuando se aprueba en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley, cuya única diferencia con la TPD absolutamente plana es la prohibición de la venta transfronteriza intracomunitaria, punto que además, añado, fue absolutamente innegociable, no nos dieron ni siquiera opción a réplica desde el principio. Por lo tanto, habíamos conseguido no solo mejorar ese último borrador presentado al gobierno, sino que habíamos conseguido que ese otro bando del que os hablaba antes no se saliera con la suya y no impusiera más legislaciones, más prohibiciones, no impusiera esos impuestos especiales, no impusiera los monopolios para los estancos, las prohibiciones completas de la venta online, etcétera, etcétera. Y ahora echemos un vistazo a lo que se nos va a venir en el futuro. Esto ha sido una batalla, pero la guerra continúa. Como veis, hemos sufrido muchas derrotas, también alguna pequeña alegría, pero esto va a seguir durante unos cuantos años más, ya que en 2020 se hará revisión y valoración de la evolución de la TPD, y os puedo asegurar que para entonces vamos a luchar contra todas estas cosas para intentar que cambien y sobre todo para que por fin nos saquen del saco del tabaco. Porque si conseguimos hacer una categoría nueva para nuestros productos, en la que por fin se nos deje de relacionar con el tabaco, empezaremos a tener muchas más cosas ganadas. Ahora hay que ir ganando cosas poco a poco. En conclusión, y ya me voy acercando al final, todavía quedan muchas batallas por luchar y además debemos ser cautelosos, porque esta ley todavía tiene 30 días de estancia en el Congreso hasta que se apruebe definitivamente. Así que tenemos que, tratarlo todavía con cierta precaución y cautela. Y llegamos a la conclusión del vídeo. Vivimos en un mundo de matices, donde no existen casi nunca los blancos y negros, todos son matices, todos son detalles. Digamos que los vapeadores somos como un pequeño equipo de fútbol de tercera regional que con mucho esfuerzo llega por sorpresa a primera división. ¡Uf! Ha llegado a primera división, ¡qué bien! ¿Ganan la liga? No, por supuesto que no, es evidente. Pero no han conseguido descender. ¿Y qué puñetas? Incluso se han metido en competiciones europeas. Arriba están los grandes equipos peleando por la victoria. Pero ninguno tampoco ha ganado. Así que, ¿quién ha ganado al final? Como veis, al final las leyes son una mierda, digámoslo así. Pero dentro de esa mierda creo que hemos conseguido algo muy bueno. Pensad que España llevaba, durante estos 4 años que ha durado la transposición, pues íbamos encaminados hacia una ley totalmente negativa que nos iba a situar en la cola de Europa, muy similar a lo que está ocurriendo ahora en Italia, incluso peor que lo ocurrido en Portugal, y al final nos hemos conseguido meter en el grupo de cabeza. Nos hemos puesto al nivel de los países que más favorecen el cigarrillo electrónico y que más lo defienden, como son Reino Unido y como es Francia. Así que, permitidme que os diga que yo al menos voy a disfrutar esta victoria. Y luego vamos a seguir peleando con uñas y dientes. Lo primero, para que nos saquen de esa categoría de tabaco. Una vez que podamos salir de ahí, vamos a tener mucho ganado, porque podremos pelear con otras armas, podremos pelear sin tener tanto miedo al enemigo. Y como os decía, en 2020 se va a hacer una revisión de esta TPD. Así que llegado ese año, lo mejor que podemos haber hecho es que los españoles demos ejemplo, ya que los países que tenemos estas legislaciones más permisivas, más positivas respecto al cigarrillo electrónico, como son Reino Unido, Francia y ahora afortunadamente también España, pues vamos a tener el punto de mira, nos van a vigilar con lupa. Así que demos buen ejemplo para que cuando llegue esa fecha podamos conseguir más ventajas y más mejoras. Y si las podemos conseguir antes, pues todavía mejor. Y por último, quiero concluir con una cosa que quizá no debería decir, pero que no me la voy a callar. Y es simplemente al respecto de la venta transfronteriza. Recordad, estaba prohibida desde 2014 por la TPD, por la Unión Europea. En España esa ley fue aplicada en junio de este año, 2017.
Desde junio, por lo tanto, se supone que no se podría comprar a China nunca más. ¿Habéis seguido haciéndolo? Pues eso. No tengo nada más que decir, ¿verdad? ¿Creéis que tienen control para controlar, valga la redundancia, tantos paquetes en aduanas? Hombre, yo sí os diría, demos un poco de ejemplo, pero vaya, también os digo esta otra parte, como veis, os digo simplemente las dos caras de la moneda. Y a lo mejor me lo debería haber callado, pero no podía evitarlo. En fin, no digo más. Espero que el vídeo os haya resuelto todas las dudas que había respecto a esta ley. Yo creo que después de este vídeo me van a convalidar alguna asignatura en Derecho, así que me voy a ir a apuntar, porque menuda tareita recopilar toda la información. Pero bueno, creo que habrá merecido la pena y creo que todos los que tantas dudas teníais sobre esto, pues espero que se os hayan aclarado. Así que nada más, por mi parte esto ha sido todo. Colorín colorado y feliz vapeo.